Legislativo, ejecutivo, judicial. ¿Y eso qué falta? El cuarto poder. Hace algunos días se conoció el caso de un hombre de 34 años, identificado como Octavio Bucafusco, que murió por la brutalidad policial de 3 agentes de una patrulla de Vicente López y uno de la policía bonaerense. La Comisión Provincial por la Memoria, como mecanismo local de prevención de la tortura, reclama una urgente investigación judicial y administrativa que esclarezca el hecho. Por ello, estamos en comunicación con Rodrigo Pomares, coordinador del área de Justicia y Seguridad de la Comisión Provincial por la Memoria. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Te saluda Mailén desde Eso que Falta. Rodrigo, ¿me escuchás bien? Hola, ahí te escucho bien. Perfecto, yo ahí también te escucho. Bueno, contanos qué pasó con Octavio. Bueno, la situación tuvo mucha difusión. En este caso lo que se puede observar es que, ante un evento en el que la patrulla local toma conocimiento de un supuesto hecho de un robo o de la intrusión de una persona en una casa, se dirigen hacia el lugar y se lo encuentran en la calle, en una situación que ya desde el inicio da cuenta de que, se trataba de una persona con algún de excitación. No se podía determinar cuáles eran las circunstancias de ese cuadro de excitación, pero así lo referían los agentes municipales que se acercaron al lugar. Comenzaron en un momento, Octavio se sale del lugar, se va en su bicicleta junto con su perro hacia una dependencia policial que queda a unas cuadras. Sí. Los agentes municipales lo persiguen y una vez en ese lugar y después de unos minutos se genera una especie de discusión o intercambio con los agentes municipales que estaban ahí y algunos policías que se habían acercado a la zona. Y en un momento comienzan a reducirlo por la fuerza, y en esa reducción se le tiran encima, lo presionan, le ponen la pierna, varios agentes ponen las piernas y las rodillas en la espalda, algunos lo sujetan de la zona de la cabeza, del cuello. Sí. Está por determinarse si incluso hubieron algunos golpes que parecen advertirse en las imágenes que circularon y otras que hay agregadas a la causa. Y estando en esas circunstancias, se desvanece, entra en paro y comienzan a hacerle maniobras de resucitación. Se llama al SAME, se lo traslada al hospital y en el hospital fallece. Es un caso que para nosotros reviste particular gravedad, sí, porque ante los primeros indicios de que se trataba de una persona que evidentemente estaba atravesando un cuadro de excitación, posiblemente un cuadro asociado a algún problema de salud mental o de consumos, el temperamento debiera haber sido otro. Se debiera haber convocado directamente a personal de salud para que intervenga, claro, cosa que no se hizo. Intervinieron agentes municipales, que también es una cuestión que nos preocupa particularmente. Sí. Estamos advirtiendo que muchos municipios están avanzando con brindarle atribuciones o ampliar las atribuciones de sus cuerpos municipales a funciones cuasi policiales para las cuales no están facultados y no están ni siquiera formados. E incluso se los está dotando con armas menos letales, como armas birna o sí, taser. De hecho, en este caso, en esta intervención, se ve que muchos de esos agentes municipales son los que participan de la aprehensión y de la reducción en el lugar, y eso constituye, a nuestro modo de ver, una exacerbación de las facultades de la propia fuerza municipal, sí, que es ni más ni menos que una fuerza de prevención, de alerta temprana. No tiene ninguna función policial. La función policial está exclusivamente por la Ley de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, otorgada a las fuerzas policiales, no a las fuerzas, a las guardias municipales. Claro.
Y entonces, bueno, después de eso lo que vino es una evidente una intervención completamente desmesurada, por llamarlo de alguna manera, tanto de agentes del cuerpo municipal como de al menos un agente de la policía de la provincia de Buenos Aires. Sí. Bueno, tocaste varios temas de los que queremos seguir preguntándote cosas. En principio, hablar del video en el que se revela la brutalidad policial, que es un video que se volvió viral, además, es decir, que cualquier persona que nos esté escuchando probablemente lo haya visto. Preguntarte, porque ese video entiendo que es de las cámaras de seguridad del propio municipio de Vicente López, preguntarte cómo es que comenzó a circular este registro, ¿no? Sí, a ver si entiendo la pregunta. Nosotros todavía tenemos algunas precisiones que no tenemos confirmadas. Sí. Recién nos presentamos hace poco como particulares damnificados. Nos dieron acceso a la causa, pero en la causa no hemos podido todavía acceder al material fílmico, a todo el material fílmico que está registrado en el expediente. Con lo cual, algunas cuestiones las podemos precisar y otras tal vez no podemos dar certezas. Claro. Sí tenemos algunas presunciones y sí tenemos alguna información preliminar que con esas características, como una información preliminar, podemos hacer alguna referencia. Evidentemente, o sí, podemos decir que esa imagen que fue la que más repercusión o difusión tuvo son de imágenes captadas por el domo municipal. Sí. Un sistema de monitoreo bastante extendido, y de hecho también hay otros videos que fueron tomados por los propios vehículos de la patrulla municipal, que tienen cámaras instaladas en los propios patrulleros. Es decir, que hay distintas imágenes que toman la secuencia desde distintos ángulos y hay otra información. Nosotros, por respeto obviamente a la investigación, hay cosas que no vamos a divulgar, pero sí decir que está bastante, se ve como muy claramente cómo fue la intervención en el momento en que lo reducen. Y ahí, al menos en nuestra perspectiva, lo que observamos es que, primero, que no había una situación que ameritara, digamos, una intervención del tipo de la que se hizo, no había una resistencia o no había una situación real de agresión que implicara la necesidad de ese uso de la fuerza. Por otro lado, digamos, vamos a insistir en el punto de que se trataba de una persona que ya tenía indicios claros de que estaba transitando por un problema de salud, lo cual desaconseja rotundamente que el tipo de intervención sea porque ante un cuadro de excitación esto lo único que genera es incrementar el nivel de excitación de la persona y en muchos casos deriva en precisamente en el desvanecimiento y en paros cardiorrespiratorios, con lo cual está completamente desaconsejado ese tipo de intervención que se hizo. Y por otro lado, se evidencia una clara falta de profesionalidad en la intervención, ¿no? No hay ahí evidentemente una forma de intervención orientada a algún tipo de protocolo, sino que evidentemente cada uno intervino de la manera en que le pareció que debía hacerlo, con el uso de la fuerza que decidió ejercer. Entonces, bueno, eso está evidentemente vinculado con el resultado que se generó, que es la muerte de la persona a la que supuestamente querían proteger, porque en la hipótesis el riesgo que alegaban era el riesgo de él por que eventualmente cruzara la calle y lo pudiera pisar a alguien, o el riesgo que le podía generar a terceros. Pero bueno, en hipótesis, uno de los motivos que orientó la intervención era protegerlo. Bueno, lejos de protegerlo, la intervención lo terminó matando. De manera tal que, bueno, ahí hay algo que es evidente, que es que hay una intervención al menos desmedida que debe ser investigada, y que, bueno, también en estos casos nosotros creemos que hay que incluir en la hipótesis de investigación y desde el origen que había indicios claros, esto lo repito porque es relevante, indicios claros
de que se trataba de una persona que estaba transitando por alguna situación de excitación de salud mental, ¿no? Sí, y que además es algo que después su hermano Augusto manifestó también ante los medios, ¿no? Que él venía manifestando determinados problemas de salud mental y que eran evidentes, tan evidentes como para que estos agentes se dieran cuenta rápidamente, o que en todo caso podían también verse atravesados por la propia denuncia que él estaba intentando realizar, ¿no? Él sentía que, o percibía, o el llamado que se hizo hipotéticamente refiere a que estaban invadiendo su casa, digo, como es completamente normal que una persona esté en un estado tal vez de shock, ¿no? O con algún tipo de nervios ahí interactuando también. Sí, claro, pero y eso sí lo podemos confirmar, eso cada uno de los agentes que intervino iba dando cuenta de esto, ¿no? Que lo estaban percibiendo, no es algo que se les estaba escapando, que era una persona que a la que algo le estaba pasando, siendo coloquial, ¿no? Era evidente que estaba atravesando por algo que lo hacía, bueno, decir frases incoherentes, la misma situación era incoherente. Entonces, bueno, va a haber que nosotros exigimos siempre en estos casos que las investigaciones sean lo más contundentes, o que sean contundentes, pero que aparte profundicen en las líneas y en las hipótesis, porque por lo general suele investigarse de una manera muy lineal, yendo directamente a los resultados preliminares de las autopsias, y entonces como por ahí no se detecta inmediatamente un factor directo en la causal de la muerte, bueno, eso desestima cualquier otro tipo de hipótesis de investigación, y acá hay que investigar muchas cosas y hay que ir viendo los grados de responsabilidad en función de las intervenciones, que también seguramente eso con el correr de la investigación se va a ir delimitando, ¿no? Quiénes intervinieron, cómo lo hicieron, las lesiones que produjeron en el cuerpo, bueno, hay que determinar muchas cosas que van a ser muy relevantes, pero queremos hacer mucho hincapié en la preocupación, porque no es el único municipio en el que está ocurriendo. Nosotros tenemos denuncias en Mar del Plata sobre hechos muy graves, donde también la matriz, ¿no? Asociada al esquema de seguridad del municipio está orientada a exacerbar las funciones de sus cuerpos de guardias urbanas y de intervención de los agentes municipales, y excediendo completamente sus funciones, ¿no? Se ve que realizan aprehensiones, cosa que no deben hacer, ¿no? La facultad de limitar la libertad de las personas, hacer aprehensiones, cacheos, y ese tipo de acciones son propias de las fuerzas policiales, que también tienen sus límites y sus reglamentaciones que dan cuenta de los supuestos en los cuales eso se puede hacer, ¿no? Bueno, los agentes municipales no tienen facultades delegadas para cumplir tareas policiales. Lo que pueden hacer sí es incorporarse como parte de los dispositivos de prevención del delito, dando alertas tempranas, comunicando situaciones precisamente a la fuerza policial de la zona, haciendo tareas de prevención por presencia, generando dispositivos de cámaras y otro tipo de dispositivos. Pero ese límite se ha trasvasado y vemos que muchos municipios están construyendo unas cuasi policías que son completamente ilegales, y que obviamente no solamente no corresponde porque normativamente no tienen esa atribución, sino que aparte ponen en riesgo a los propios agentes a los que les dan esas tareas, ¿no? Porque es personal que no está capacitado para eso, les están dando armas menos letales, que son estas armas Virna, que bueno, también genera una falsa percepción de seguridad, de seguridad, ¿no? Son armas que están hechas para que son menos letales porque pueden generar letalidad, porque obviamente depende a qué persona se le dispara y las circunstancias y a la forma en que se hace para que sea letal o no. Pero más allá de eso, el hecho de que un agente municipal saque un arma, aunque sea menos letal, y la otra persona identifique que esa arma es un arma real o lo que sea, bueno, puede generar incluso situaciones mucho más graves que las que se pretenden contener, prevenir. Claro. ¿No? Entonces se está generando ahí toda una situación bastante irresponsable por parte de los municipios, con muy poca, como política
públicas muy poco elaboradas, muy poco pensadas y más orientadas a dar una respuesta demagógica ante la sociedad, asociada fundamentalmente a sacar ciertas conflictividades que se dan en la escena de los centros de las ciudades hacia las periferias o con un criterio más de expulsión del espacio público, ¿no? Con las personas en situación de calle, con las personas que ejercen una tarea de subsistencia en la vía pública o vendedores ambulantes y demás. Y bueno, esa demagogia llega a constituir estos dispositivos muy irresponsables. Rodrigo, te agradecemos muchísimo por el tiempo con nosotras, clarísimo todo además, y seguramente volveremos a hablar en breve. Nos quedaron varias cosas por preguntarte, también pensando en el caso de Bastián Escalante, así que seguramente volveremos a hablar en breve. Bueno, muchas gracias por el llamado y quedo a disposición. Muchísimas gracias. Pasó así Rodrigo Pomares, coordinador del área de Justicia y Seguridad de la Comisión Provincial por la Memoria.